Hola, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Valeria. Para quien no me conoce, soy licenciada y profesora en enfermería y les doy la bienvenida a este mi canal en el cual trato diferentes temáticas relacionadas con esta profesión que es la enfermería. En este video vamos a seguir con el tema de los concursos, ¿sí? El concurso de la Ley 10.430 para jefe de departamento de enfermería, ya que próximamente se van a abrir diferentes concursos en la ciudad de La Plata y así también en la provincia de Buenos Aires. Y para aquel que por ahí no está decidido a concursar o participar en este momento, pero le interesaría hacerlo en un tiempo no muy lejano, también les va a ser muy útil para poder concursar. En este video vamos a continuar con este tema y nos vamos a enfocar en lo que son en lo que son sus etapas o el proceso de selección en sí. Si querés ver todo lo que hace a la inscripción y las normativas y la reglamentación general que enmarca estos concursos, te invito a ver el video anterior. Y luego de ver el video anterior y este video, si te gusta, te pido por favor que te suscribas al canal, actives la campanita, ¿sí? Y le des like a este video, que de esa manera me ayudas y motivas a seguir generando contenido para este canal. Y en caso de que no te guste, no pasa nada, seguir de largo, que así también me ayudas. Y bueno, ahora vamos entonces de lleno al contenido. Bien, entonces ahora sí vamos de lleno al contenido y vamos a arrancar con una pregunta que es básica a la hora de concursar y que es una de las primeras cosas que tenemos que conocer. Es el proceso de selección. ¿En qué consiste ese proceso? ¿Sí? Y para que tengan una idea, saben que un proceso de selección tiene que ver con un proceso de valoración de diferentes características de los aspirantes y eso es lo que se llama una evaluación. ¿Bien? ¿Para qué se hace una evaluación? Se hace una evaluación para poder determinar el orden de mérito, es decir, el orden de poder establecer una escala en el cual, de acuerdo a un puntaje, se puede definir cuál de todos los aspirantes tiene derecho, ¿sí? Por sobre otro para poder ocupar el cargo que se está concursando, que en este caso es el jefe de la jefatura de departamento de enfermería. Bien, ese orden de mérito, ese orden de prelación, como les dije, se obtiene a través de un puntaje que se asigna cuando se valoran diferentes características de la gente. Una de las principales características que se va a valorar son las competencias. Bien, ¿y qué es una competencia? Ustedes ya conocen las que están relacionadas con la profesión, pero las competencias tienen que ver con todo el conjunto de habilidades y capacidades que tienen las personas y los agentes en este caso. Tenemos que tener en cuenta que hay competencias que son básicas, ¿sí? Que están relacionadas con la vida cotidiana, competencias que son profesionales, que están relacionadas son aquellas que derivan de las incumbencias de los títulos habilitantes, y después tenemos las competencias laborales, que las competencias laborales son aquellas que derivan del perfil del puesto. Bien, y otro de las áreas que se van a valorar son los valores, valga la redundancia. Y estos valores definido como ciertos principios, ciertas virtudes o cualidades que deben caracterizar una persona y que deben estar presentes a la hora, ¿sí? Que deben ser valoradas a la hora del concurso. ¿Por qué? Porque sobre todo se valoran aquellas que están relacionadas con los eh, valores humanos. Bien, eh, bueno, no siempre se hace, pero es lo que es un eje fundamental. Nosotros a la hora de seleccionar un jefe, además del conocimiento que tiene que tener, es importante poder apreciar y evaluar la capacidad de ética, la capacidad de empatía, del respeto por el otro, de su postura ante la justicia, si es honesto, si es honrado, si si es tolerante. Bien, eso es esencial a la hora de poder ocupar estos cargos. ¿Sí? Es esencial que los tenga la gente que va a ocupar el cargo de jefe de departamento. Otro de los aspectos que se evalúan o que se valoran, como dije, son los conocimientos, es decir, conocimientos en gestión,
los conocimientos en lo que es el ordenamiento de la ley de los agentes en cuanto a la ley la ley de la administración pública, la 10.430, la ley de ejercicio profesional, 12.245, ¿sí? Nombro esta porque esto es un concurso para la provincia de Buenos Aires. Y además los conocimientos que hacen a el perfil del puesto o las funciones y tareas que debe realizar eh, el jefe de departamento de enfermería. Y el último eje, sí, que es importante de evaluar en un aspirante, ¿sí? A un aspirante a una jefatura o a un cargo jerárquico, son las aptitudes, es decir, es importante valorar cuál es la relación que tiene cada agente, cuál es la relación o cuál es la postura que tiene cada agente ante ciertos comportamientos, ante ciertas situaciones, ¿sí? Ante otra persona. Bien, en estos 4 ejes estamos resumiendo qué es lo que se va a evaluar de cada participante, de cada aspirante al cargo. Y una vez que yo sé qué es lo que se va a evaluar a nivel general, que es lo más importante, también tienen que identificar cuáles son las etapas de ese proceso de evaluación. Ya sabemos qué aspectos se van a valorar. Ahora es importante conocer cuáles son las etapas, ¿sí?, en donde se van a valorar esas características. Y una de las primeras etapas es el mérito o el examen escrito, que es un examen teórico práctico y que va a estar referido a la función a cubrir. Después vamos a ver todos los requisitos y todas las cosas que ustedes tienen que saber para presentarse a rendir el examen escrito. ¿Cuántos son los tiempos con cuánto tiempo cuentan para poder estudiar, para que se les dé el temario, cuánto tiempo va a llevar el examen y qué pasa después con los resultados? Bueno, eso lo vamos a ver en otro video. La segunda etapa es la valoración de antecedentes. Y acá lo que se hace es puntuarse, ¿sí? O asignarse un valor, ¿sí?, numérico a los títulos que ustedes tengan, a las certificaciones, a los trabajos o ocupaciones que tengan, ¿sí? Y además si tienen publicaciones realizadas y demás. Acá lo que hace es se valoran los antecedentes. Por otro lado, en la tercera etapa es la etapa de entrevista personal. En este punto es donde ustedes tienen que presentar el proyecto y defenderlo. Se llama entrevista personal porque en la defensa se le va a hacer diferentes tipos de preguntas y se valora, como dijimos, las características anteriores en cuanto a conocimientos, actitudes, competencias. Es a través de la entrevista personal que ustedes pueden demostrar estos aspectos. Sobre todo, las competencias y las actitudes se valoran en la entrevista personal. Bien, en la defensa del proyecto. Y en la última etapa es la etapa de consenso, que es la etapa electiva en el cual la gente, ¿sí?, el personal o el recurso humano de enfermería que trabaja en la institución en la cual se está llevando a cabo el concurso, vota y elige quién quiere que los represente, quién quiere que sea el jefe de enfermería. Esto es lo que se llama consenso. También el consenso tiene que ser lo más transparente posible y es importante, bueno, que tiene que tener suficiente tiempo de notificación con determinado tiempo para que los agentes se organicen y puedan presentarse a la votación. Esto hay muchas cosas que, bueno, las vamos a ver más adelante. Y próximamente los vamos a ver de la ley 10.471. Entonces, ¿qué tiene que tener en cuenta? Ya sabemos qué características se valoran, en cuántas etapas se van a evaluar y ahora tenemos que saber quiénes son los que van a evaluar. Y bueno, las personas encargadas a evaluar, ¿sí?, son aquellas que conforman la unidad técnica de selección. Esa unidad técnica de selección, ¿cómo va a estar conformada? Ya está escrito en la disposición del concurso, ¿bien? Y ahí dice que tiene que ser el titular o el director de la delegación de la Dirección Provincial de Hospitales o un reemplazo, siempre y cuando los reemplazos no tienen que tener una categoría inferior a la de jefe de departamento.
Eso es importante saber. Va a estar el director ejecutivo, debe formar parte de la unidad técnica de selección, o él lo puede delegar en algunos de los directores asociados. En este caso, si el hospital tiene un director asociado de enfermería, va a estar el director asociado de enfermería, seguramente va a formar parte de la unidad técnica de selección. A su vez, también tiene que estar él o la titular de la Dirección Provincial de Hospitales o el reemplazo. Y acá, que en este, por ejemplo, yo vi la disposición del Hospital San Martín, no está contemplado este último integrante de la unidad técnica, que es aquel que corresponda a la dependencia del nivel central, que está técnicamente articulada con el departamento que se concursa. Esto no sé por qué no está en esta disposición, pero bueno, puede estar... puede y debe estar presente, pero siempre, como les dije, esto es lo que establece la normativa general, pero después tienen que adecuarse a la disposición, que es aquella que se focaliza en la institución en la cual se concursa. ¿Y cuál es la función que tiene esta unidad técnica de selección? Por un lado, tiene como función esencial llevar el procedimiento hasta la confección del acta definitiva, ¿sí? Son los encargados de evaluar a cada postulante en cada una de las etapas. Son aquellos que otorgan los puntajes, tengan en cuenta que el puntaje máximo es de 100 puntos. Son aquellos también encargados de resolver ciertas situaciones, como cuando ustedes no están de acuerdo con algunos resultados, realizan las impugnaciones, o cuando se llevan a cabo observaciones por parte de veedores o de ciertos postulantes, también las resuelven las unidades técnicas. ¿Qué pasa con esto? Ellos resuelven cuestiones de ellos mismos, ¿sí? Porque si ellos son los encargados de llevar a cabo el procedimiento, también son los encargados de resolver cuando hay alguna objeción. Entonces acá no es muy democrático que digamos, ¿sí? No es alguien que es imparcial, porque ellos resuelven sobre cuestionamientos que se hacen a los procedimientos de ellos. Así que acá hay que tener cuidado con esto. Después vamos a ver la función de los veedores. Y son los encargados de elevar las actuaciones hasta que se llegue a la resolución final. También ellos pueden y están capacitados para resolver situaciones que no están previstas ni contempladas en la disposición ni en la reglamentación, ¿sí? Siempre y cuando eso esté fundado, es decir, fundamentado. Bien, entonces esta es la unidad técnica de selección, es el conjunto de representantes de diferentes áreas y dependencias dentro de el Ministerio de Salud, ¿sí? O el área de salud, que lo que hacen es llevar a cabo el procedimiento de selección. Bien, son aquellos que van a evaluar, a valorar durante todo el proceso las diferentes características de los agentes, como les dije, de los agentes, es decir, las competencias. Ellos son los que asignan los puntajes a las competencias, a las actitudes, a los conocimientos y a los antecedentes. Bien. Pero, como dije, como ellos mismos son los que tienen que resolver ciertas situaciones, es importante que durante todo ese proceso de selección, alguien fiscalice el actuar de la unidad técnica de selección. Y ahí aparece la figura de los veedores, ¿sí? Esto, para que tengan en cuenta, la ley 10.471 no contempla la posibilidad de los veedores. Entonces también tiene su rollo todo esto. Pero bueno, lo vamos a ver en otro video específico de la ley 10.471. En cuanto a los veedores que mayormente se conocen son los veedores gremiales. Los veedores en general tienen la misión de fiscalizar. ¿Por qué fiscalizan todo el proceso? Porque son los que tienen que asegurar la transparencia y la correcta marcha de todo el proceso de selección. Entonces ellos tienen que asegurar esto, que era uno de los principios por el cual está establecida la reglamentación, ¿sí?, del concurso.
Entonces los veedores son los que se encargan de eso. Por otro lado siguen estos, son los encargados, lo pongo con rojo, de garantizar esto que hablábamos también en la presentación anterior. Por un lado era la transparencia, imparcialidad, habíamos dicho si recuerdan, igualdad de oportunidades sobre todo, ¿sí? Tanto en el acceso como en los resultados alcanzados. Eso es lo que hacen los veedores. Los veedores no votan, no puntúan, pero lo que hacen es fiscalizar el proceso, verlo de afuera, ver que se lleve de la forma correcta según lo establecido en la reglamentación. Pero, ¿quiénes pueden ser veedores? Sí, acá vamos. Entonces, los veedores, los que, como les dije anteriormente, los representantes gremiales son los más conocidos, ¿sí? Los veedores más conocidos. En este caso tiene que haber un representante de cada gremio que funciona y que tiene personería gremial vigente en la institución en la cual se concursa. Es decir, si está el sindicato de salud pública, de ahí también está el sindicato de ATE y está el sindicato de UPCN, tiene que haber un representante veedor de cada uno, ¿sí? Para fiscalizar. Además, tiene que haber un representante de la Subsecretaría de la Gestión Pública, un representante de la Dirección Provincial de Hospitales y eventualmente un representante de la Dirección Provincial de Igualdad de Oportunidades. Los que van a estar seguramente van a ser estos. Esto tiene que averiguarlo, ¿sí? Cuando ya tienen la notificación del concurso y de la inscripción y demás, quiénes van a ser los veedores, porque esto lo tienen que designar y se los tienen que notificar a cada uno de los sindicatos, pero también es importante esto, ¿sí? Que en caso que no estén, ustedes lo pueden solicitar. Por eso les decía, cuanto más inscriptos haya, más aspirantes a jefe de departamento haya, mayor posibilidad tienen de exigir que sea correcto el concurso, ¿sí? Entonces, si ustedes necesitan que haya veedores más neutrales, ¿sí? Que los gremiales, pueden pedir esto, porque esto está contemplado en la reglamentación. Bien, y no es lo mismo que si lo solicita un solo agente que si lo solicitan todos los que van a concursar. Bien, ¿y qué tareas realiza el veedor? Acá vamos a especificar, como les dijimos, ellos lo que hacen es fiscalizar el correcto funcionamiento para que haya igualdad de oportunidades y para que haya transparencia en el concurso. Y las tareas que van a hacer los veedores van a ser que estar presentes en todas las actividades y deliberaciones. La lengua. Es decir, que ustedes tienen que asegurarse que en el momento de la puntuación de los antecedentes, en el momento del examen escrito, en el momento sobre todo de la entrevista personal, de la presentación y la defensa del proyecto, ¿sí? Y de la votación, ¿sí? Que es donde más frecuentemente por ahí pueden hacer cosas que no son buenas para todos, tienen que estar presentes los veedores. Y ya les dije, cuantos más veedores haya, más seguro, más veedores haya y más imparciales son, más seguro va a ser el concurso, los resultados del concurso. Por otro lado, hay que tienen acceso ellos a los expedientes, pueden solicitar informes también que sean aclaratorios cuando ellos observan que algo se está desviando. Ellos, pues, de forma escrita, pueden solicitar informes a la unidad técnica, ¿sí? A su vez, dejan constancia, ellos tienen que hacer observaciones, tienen que llenar actas de todo cómo se llevó a cabo todo ese proceso de selección, ¿sí? Y ellos realizan toda otra actividad que conduzca al ejercicio de su función. Ellos son los encargados, esto lo pongo con rojo, ellos fiscalizan porque tienen que asegurar que haya transparencia, que haya igualdad de oportunidades y sobre todo porque tienen que asegurar la imparcialidad y también en que son idóneos. Como les dije en la primera presentación, en la anterior, perdón, tienen que ser idóneos tanto la unidad técnica como los veedores y como los aspirantes.
¿sí? Bien, ¿y qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuándo se inicia el proceso de evaluación, ese proceso de selección? Y acá tiene que estar muy atento. La unidad técnica es aquella que va a establecer y va a notificar de forma expresa a los postulantes. Muchas veces lo fundamental es que les llegue la notificación. Lo ideal es que se lo informe por nota a cada uno de los aspirantes. La realidad a veces no pasa eso, sino que lo que hacen es publicar la fecha, la hora y el lugar en que se va a llevar a cabo el concurso a través de una cartelera, ¿sí? En donde ustedes tengan acceso a esa información. ¿Qué tienen que saber ustedes, perdón? ¿Qué día se va a llevar a cabo el examen escrito? ¿Qué hora? ¿Cuánto tiempo van a tener para realizarlo? ¿Y en dónde se va a hacer? También pasa lo mismo con la entrevista personal y con el consenso, con el acto eleccionario. Una vez que están establecidas estas fechas, es importante que ustedes se... Bueno, ahí voy. Es importante que ustedes se den a conocer a los enfermeros, ¿sí? Previo al consenso, ¿para qué? Para que ustedes no solamente puedan socializar con ellos sus puntos de vista, sus ideales, sino también que los puedan escuchar, escuchar sus necesidades. O sea, ustedes que tienen que estar alerta a todo, porque si van a ser jefes de enfermería, ¿sí? O son los futuros jefes de enfermería, ustedes tienen que trabajar en función de las necesidades del colectivo, ¿sí? Además de llevar a cabo las funciones que están establecidas en el perfil del puesto de la mejor forma posible, lo importante es que estén enfocados en lo que es el concepto, creo yo, de calidad total, en donde uno no solamente quiere mejorar la actuación de enfermería, sino que también lo que busca la satisfacción, no siempre del, si bien la del paciente es fundamental, también es importante resaltar eh, y cuidar y valorar al recurso humano, ¿sí? Y buscar satisfacción desde el agente, ¿sí? Eh, que trabaja dentro de la institución. Entonces es importante que antes de elaborar, sobre todo antes de elaborar el proyecto, ¿sí? Porque después vamos a ver cuáles son los ítems y qué cosas tienen que tener en cuenta ustedes a la hora de hacerlo, para lograr el consenso y la votación y que sean elegidos por el colectivo enfermero. Es importante que muchas veces se presenta gente que uno no los conoce, que no saben cómo piensan. Entonces tiene que ir convencida a la gente a votar. O sea, yo voto por esto porque me gusta esto, porque lo conozco, porque se dio, porque fue, me visitó, escuchó, dijo, me propuso esto, y bueno, eso es un acto eleccionario. ¿Sí? Que el colectivo enfermero vote por sus convicciones y por el cambio que quiere lograr. Bien, eh, y bueno, esa es mi idea. Pero ¿cómo se obtiene entonces ese orden de mérito? Y acá tiene que tener en cuenta el orden de prelación, ¿sí? El orden de mérito. Que esto se obtiene en función del puntaje total, ¿sí? El puntaje total era 100 puntos. Para poder ver qué valor se le asigna a cada una de las etapas del concurso, existe esto que se llama matriz de evaluación. La matriz de evaluación es la que establece el puntaje máximo para cada una de las etapas y las subetapas. Por ejemplo, voy a tomar verde. Por ejemplo, la primera etapa es la etapa de mérito y tiene una sola subetapa. Entonces, el puntaje parcial es igual al puntaje total. Tienen un máximo de 30 puntos en el mérito, que recuerden que es el examen escrito teórico práctico. La segunda etapa son los antecedentes, y acá entran en juego la subetapa de títulos, concursos, trabajos, todo el papeleo, pero también la evaluación de desempeño, ¿sí? La evaluación de desempeño tiene un puntaje de 15 y todo lo que es papeles, certificaciones. El desempeño también tiene que ver con el campo laboral, ¿sí? Esto lo vamos a ver después específicamente a qué se refiere con el desempeño. Y esto tiene un puntaje total, los antecedentes, un puntaje máximo de 40 puntos. La tercera etapa, que es de entrevista personal, donde sí entra en el juego uno de las grandes cosas
que tenemos que tener en cuenta es el proyecto, pero fíjense que no tiene, solamente representa el 10% como máximo del valor del puntaje total, no tiene bastante peso dentro del concurso, si bien es súper importante porque un jefe un jefe de enfermería que no tenga un proyecto de gestión en función de qué va, en función de qué va a desarrollar sus tareas, ¿sí? Pero bueno, fíjense que no coincide con lo que a veces uno piensa de que vale el proyecto de gestión en función de lo que realmente la puntuación máxima que se le asigna. Y las capacidades, por otro lado, y esto tiene que ver con la defensa de ese proyecto, sí tiene un puntaje de 15, un poquito más que lo escrito, y el total, la entrevista personal tiene un valor máximo, un puntaje máximo de 25. Y por último, el consenso, la votación, ¿sí? En donde el colectivo enfermero es aquel que está nucleado dentro de la ley de la administración pública, es aquel que está, ¿sí? Que está capacitado para poder votar y elegir su representante. Y acá se obtiene un puntaje de 5 puntos. Más adelante, en otro video, vamos a ver en qué condiciones tiene que darse el concurso o la entrevista personal o el mérito y cada una de sus etapas y cómo es, cuánto vale un título de licenciado, cuánto vale un título de enfermero, eh, en función de qué se puntúa a los cursos, si tiene examen final, no examen final, cantidad de horas, eso todo lo vamos a ver. En el examen escrito es con cuánto tiempo de anticipación se tiene que presentar el temario, si se les tiene, es obligatorio que haya un temario sobre qué se los va a evaluar, eh, cómo va a ser el examen, en qué momento horario, todo eso lo vamos a ver en otro video. Bien. Bien, entonces, ahora ya nos queda un poco, vamos terminando. Si ustedes ya cumplieron con todas las etapas del concurso, ¿cómo sigue ese concurso? ¿Sí? Entonces, esto es como mucho más técnico. Una vez que se finaliza el proceso de evaluación, la unidad técnica, ¿sí? Lo que hace es, tiene la obligación, bien, de hacer un acta, habrá un acta donde se registra el orden de mérito, ¿sí? Y todas las decisiones que se tomaron, porque a veces cada uno de los miembros de la unidad técnica de selección no pueden estar, no están de acuerdo con, por ejemplo, uno valora las actitudes con determinado puntaje y el otro con otro. Entonces eso todo tiene que estar registrado y ahí lo que hacen es promediarse, ¿sí? Entre las votaciones de cada uno de los miembros de la unidad técnica. Y entonces eso tiene que estar todo labrado en un acta y en esa acta tiene que estar suscripta todos sus miembros, por todos sus miembros. Bien, eso es como un poquito más técnico, pero tengan en cuenta que es importante que la unidad técnica tiene la obligación de labrar el acta en donde se registre todo, ¿sí? Los acuerdos y los desacuerdos. Bien. Y a su vez, una vez que está labrada el acta, sí, es importante esto, que se notifique a cada aspirante los resultados y luego se publica a través de carteleras oficiales. Esto es importante. Dentro del hospital o la institución en donde se llevó a cabo el concurso, tiene que estar publicada la lista del orden de mérito. ¿Sí? Todos los aspirantes, el puntaje que tuvieron y la lista en orden de mérito, en orden de prelación. Entonces, y luego que ya se publicó, o sea, ya se dieron todas las etapas, se dieron la evaluación, están los resultados, se publicaron en la cartelera, lo que pasa es que esa misma unidad técnica de selección elabora, ¿sí? Una nómina con los 3 mayores puntajes y eso es lo que se va al ministerio, los 3 puntajes más altos, ¿sí? Para que haya una decisión final, porque el que decide en última instancia es esto, en el Ministerio de Salud se decide, que siempre se acuerda, no hay desacuerdos en esto. En esta instancia se designa a los postulantes que fue seleccionado en el primer término, si el que tuvo mayor puntaje es el que queda seleccionado. Entonces pero hay un plazo de 5 días
para que 5 días hábiles para que se difunda el dictamen, ¿sí? Y se puede llegar a modificar, esto es importante, de acuerdo a eso, pero puede modificarse la decisión de un jurado cuando haya algún fundamento. Bien, es decir, que si hay impugnación o si hay alguna objeción dentro de los resultados, el que decide en última instancia si esto no se resuelve es el ministerio, es el ministro. ¿Sí? Para eso tiene que tener todo fundado. Es raro que esto pase, ¿por qué? Porque recuerden que el que decide y resuelve las situaciones que son objetadas, ¿sí? Es la misma unidad técnica de selección, entonces nunca van más allá de ellos lo resuelven. Y ellos no van a contradecir lo que ya hicieron, ¿sí? No van a reconocer el error. Entonces ahí tienen que ustedes, esto lo vamos a ver en otro video, qué pasa cuando ustedes no están de acuerdo con algo del proceso de selección. Y cumplidas entonces con todas las formalidades descritas anteriormente, lo que hace es se procede al acto electivo y se convalida la selección del postulante elegido. Esto. Entonces el jurado publica la nómina, de esa nómina al ministerio solamente van a ir los 3 con mayor puntaje. Si hay 10 aspirantes, hay 7 que van a quedar afuera. Los 3 más altos son los que van al ministerio, ¿sí? De ahí lo que hace es el ministro de salud es el que debería ver la designación de los puntajes, ver los expedientes, ¿sí? Y ver si hay las observaciones, y puede, en ese caso que algo le haga ruido, lo que hace puede pedir una ampliación de ese dictamen, y en la unidad técnica de selección tiene 5 días para poderle dar la devolución, poder dar la devolución o esa ampliación, ¿sí? Y el ministro de Salud es el que es capaz de poder modificar la decisión del jurado. Pero esto es muy raro, esto lo vamos a ver más adelante. Y una vez que, bueno, que ya se cerró el concurso, lo que hace es que con el nuevo postulante se conforma el acto administrativo. Perdón, ahí no me salía. Bien. Pero, ¿y si no estoy de acuerdo con los miembros de la unidad técnica de selección o los resultados? ¿Qué puedo hacer? Es decir, a mí este jurado creo que no va a ser, que no va a ser imparcial, que a mí no me gusta, que tengo algún problema con él. ¿Qué es lo que puedo hacer? Eh, o con los resultados. No estoy de acuerdo con los resultados, porque este puntaje está mal. Por esto, por lo otro, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿En qué momento lo puedo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué tiempo tengo? Lo vamos a ver en un próximo video. Porque nos tenemos que centrar en qué momento hay que recusar. ¿Sí? Yo puedo recusar a algún miembro de la unidad técnica de selección, a algún jurado, o puedo impugnar los resultados y el proceso y el proceso de selección de alguna etapa del proceso de selección, o puedo solicitar la revisión del puntaje. Bien, esto bueno, lo vamos a ver próximamente para que ustedes sepan qué posibilidades tienen y a qué cosas tienen que estar alerta. Bien, entonces, y hasta acá llegamos al final del video. En el próximo les hablaré sobre esto de la impugnación, recusación y otro sobre las etapas del concurso y el puntaje y qué condiciones tiene que darse cada evaluación dentro de cómo va a ser el examen escrito, cómo es la entrevista, cómo tiene que elaborar el proyecto. Bien, y los invito entonces a ver todos los videos que tengo en el canal. Con el tiempo fui mejorando, voy a seguir mejorando, les pongo todo el cariño del mundo para poder hacerlos. Y si te gusta el video o el canal, te invito a darle like, a suscribirte, activa la campanita así te llegan las notificaciones en el momento que las subo. Y con eso me ayudas. Y si no te gusta, como les dije anteriormente, no pasa nada, me ayudan igual. Y bueno, es todo un proceso de aprendizaje. Así que les doy las gracias por llegar hasta el final
Nos vemos en una próxima presentación. Les mando un beso grande a todos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chau, chau.